día de vuelta, queridos amigos. Continuamos con nuestros expertos de esta jornada. Estamos viviendo esta segunda edición del Seminario Internacional de Biodiversidad con nuestros grandes expertos y amigos que nos acompañan desde las diferentes partes de Latinoamérica. Hoy, gracias a nuestras siguientes marcas auspiciantes, a Pitba, queremos agradecer y fomentar más que nada la educación. Fomentamos juntamente con Levens Capacitaciones la trascendencia de las investigaciones y conocimientos de nuestros expertos. Presentamos a nuestra ponente de este momento. Quien nos acompaña en este momento es la ingeniera Flor María Ortiz Galarza. Ella es ingeniera en biodiversidad y recursos genéticos por la Universidad Tecnológica Indoamérica, con una certificación en gestión ambiental en formadores formadores. De igual manera, investigadora asociada al Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO Quito, experta en desarrollo de negocios, colaboradora en trabajos de campo, autora y coautora de varios artículos científicos, con emprendimiento en tiendas de semillas orgánicas, tierra y semillas, con nosotros compartiendo el tema responsabilidad ciudadana en el manejo de residuos orgánicos. Pero el tema que hoy estamos compartiendo con ella es invasión pesquera, forestal y agrícola a la biodiversidad. Damas y caballeros, con nosotros en esta plataforma la ingeniera Flor María Ortiz Galarza. Ingeniera, qué gusto saludarle. Le hemos nombrado confitrión para que pueda compartir pantalla, compartir con todo el público de Levens Capacitaciones de esta valiosa información y listos para seguir aprendiendo. Le escuchamos. Listo. A ver, ¿dónde está? Espérame un segundito. Ok, no está más. Listo. ¿Me Perfecto. escuchan? Lo vemos ya en pantalla, muchas gracias. Que lo coloque en pantalla completa y lo escuchamos, estimada ingeniera. Bienvenida. Ya. Está ya con la pantalla completa. ¿Sí la ven? Efectivamente, tenemos todo en pantalla completa. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la invasión pesquera, forestal y agrícola a la biodiversidad. Ya, estos temas son bastante profundos y bastante complejos, entonces lo que yo he hecho es intentar comprimir la información lo más que he podido para que sea digerible y sobre todo para que represente cuál es la problemática que representan tanto pesquera, forestal y agrícola a la biodiversidad, pero no solo a la biodiversidad, sino, o no solo en un contexto biodiverso, sino en un contexto socioambiental y socioeconómico, que es súper importante. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué significa invasión? Invasión significa ocupar anormal o irregularmente un lugar, ¿ya? Entonces es invadir, apropiarse de algo de una manera tal vez violenta, de una manera incorrecta, ¿no es cierto? Eso significa invasión. Ya, entonces vamos a hablar acerca de la invasión pesquera primero. Y lo que yo me he querido enfocar es de la invasión pesquera dentro de las Islas Galápagos, que es la problemática más visible que hemos tenido últimamente. Entonces, generalmente, cuando hay invasión pesquera, está dada por las flotas pesqueras de China, ¿ya? Entonces, en este contexto hay que analizar bastante incluso la parte sociocultural de China, la parte sociocultural de Ecuador, ¿sí? Y cuál de los dos ejerce un poder económico, tanto China como Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué país ejerce un poder económico en el otro? Entonces, eso es súper importante para poder analizar cómo se da esta dinámica de invasión pesquera. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber cuál es la distribución relativa de los poderes estatales. Y conocer esta distribución relativa de los poderes estatales nos permite saber cuándo un estado goza mayor o menor poder frente a otros estados, ¿ya? ¿Cómo es la economía de estos estados que tienen más poder sobre los estados económicamente más débiles? ¿Cómo esto afecta al ambiente?
y cuáles son los intereses económicos de los estados que son más fuertes económicamente, que pueden estar afectando los intereses ambientales o los aspectos ambientales de los países que son, que tienen menor poder económico frente a estos monstruos que son China, por ejemplo. Monstruos en el aspecto de economía, ¿no? Entonces, con respecto a a la invasión pesquera, existen más o menos para poder controlar el abuso de las flotas pesqueras, existen más o menos unos 500 tratados internacionales, ¿ya? Uno de los tratados internacionales, que es uno de los más nombrados, uno de los más usados, es la CONVEMAR, que inició en 1982, pero se conmemoró en 1994. Esta CONVEMAR significa Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿ya? Entonces aquí están suscritos 168 estados. China se suscribió en 1996 y Ecuador ratificó su suscripción en el 2012, ¿ya? Esta CONVEMAR o esta convención intenta delimitar las áreas que tiene un país y el poder estatal que tiene un país dentro de las aguas y conocer cuáles son las aguas territoriales y cuáles son las aguas en donde otros países, como China, por ejemplo, pueden pescar, pueden hacer uso de esas aguas, ¿ya? Entonces, tenemos que existen, por ejemplo, 12 millas marinas como límite territorial para todos los estados, en donde el estado, en este caso el Ecuador, puede ejercer o tiene potestad y soberanía de restringir y controlar las actividades, ¿ya? Hay otras 200 millas, que es la zona económica, en donde igual el país o el estado es el que regula la actividad económica de pesca, más en este caso, y también de turismo, ¿ya? Después de estas, que se llama zona económica, se suman 12 y 24 millas, ¿ya? Entonces, en total son 300 millas a partir de la orilla hacia el mar, en donde el Ecuador tendría jurisdicción y podría prohibir y podría poner restricciones de caza o pesca. Esto pasa en el Ecuador continental y también pasa en las Islas Galápagos. Entonces tenemos una zona contigua, tenemos el mar territorial y la zona exclusiva, económica exclusiva, en donde el Estado o el Ecuador, en este caso, puede poner restricciones y puede poner leyes o normativas para la pesca, el turismo, etcétera. Alrededor de esas zonas es en donde hay libre paso internacional de buques o también se puede dar la pesca, ¿ya? Eso es importante. Aquí está otro mapa en donde se puede ver cuáles son las zonas. El azul menos oscuro es hasta donde llega la jurisdicción ecuatoriana en la parte continental y en la parte insular. Y el azul más oscuro es en donde se puede hacer uso pescar, son zonas internacionales, se podría decir. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de la CONVEMAR o de esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Es que existe una necesidad que un Estado tenga el derecho para el mar y que haya un desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos principales de esta CONVEMAR es evitar conflictos de intereses, proteger la libertad de navegación, regular los recursos que se usan, también saldar los intereses, acomodar nuevas actividades y proteger y preservar el medio ambiente. Entonces, el CONVEMAR es como un paraguas en donde protege las diferentes actividades que se pueden dar en el mar, ¿ya? Actividades económicas, de pesca, de extracción de recursos, turismo, etcétera. Evitar también evitar la contaminación del agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de esta Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hay algunos artículos. Los más importantes es el artículo 27, en donde dice que el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción penal y proceder a detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial y que vaya a las aguas interiores.
¿ya? También el artículo 27, en donde dice que el Estado puede ejercer jurisdicción penal, investigar y detener cualquier buque extranjero que pase por el mar territorial. Y también dice que el Estado, en el artículo 57, puede diseñar vías marítimas y aéreas para el paso ininterrumpido de buques, y aeronaves extranjeros. Entonces, dentro de esta convención del CONVEMAR, también existen algunos conceptos, como por ejemplo la piratería, ¿ya? Que es el acto ilegal de violencia, detención o todo acto de depredación cometidos con propósito personal o por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada, ¿ya? Entonces también tenemos que existen artículos de prohibición de pesca, por ejemplo en el artículo 42 hay una prohibición de pesca por parte de los buques pesqueros incluidos en los armajes de pesca. También en esta CONVEMAR existe una regulación de acuerdo a la edad y al tamaño de los peces que se puedan pescar en las zonas internacionales y también las zonas de pertenecientes a los estados. Entonces, para poder preservar el recurso pesquero, entonces se mide el tamaño y la edad de los peces. Solo se puede pescar los peces que ya están en época reproductiva o están en edad reproductiva, que ya se han reproducido, no los juveniles. ¿Ya? También la FAO, la Organización para la Alimentación y Cultura, y Agricultura de las Naciones Unidas, también ella reconoce la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como un acto de piratería en lo que respecta a los actos de depredación. Entonces, la piratería y la caza ilegal está prohibida de acuerdo a la FAO y también a la CONVEMAR. Cabe recalcar que los países que se encuentran en la CONVEMAR, que son los 168 estados, están libre y voluntariamente dentro de este convenio. ¿Ya? Pero hay una problemática, les quise poner así como boom, hay una problemática de una flota pesquera china en Ecuador, a pesar de que existen todos estos tratados de la CONVEMAR. Entonces, hay diferentes problemáticas de acuerdo a la pesca y que tienen que ver con las flotas chinas que están rodeando la zona económica exclusiva del Ecuador. Entonces, una de ellas, por ejemplo, se presume que estas flotas chinas fueron causantes de la desaparición del tiburón ballena, por ejemplo, que tenía un dispositivo de rastreo y que tras la llegada de los buques chinos, esta desapareció, ¿ya? También sabemos que alrededor de Galápagos existe una flota de 260 barcos pesqueros que no solo pescan peces para alimentos, sino que también tienen, o se les ha visto, se les ha encontrado pesca de aletas de tiburón, ¿ya? Y diferentes tiburones, incluso ballenas. Entonces, como ven aquí, se hallan toneladas de aletas de tiburón procedentes del Ecuador, ¿ya? Y son millones de tiburones sacrificados. Y entre estos hay tiburones de especies que están en peligro de extinción. Y bueno, o sea, sabemos que Galápagos es una isla que es súper importante, incluso desde el punto de vista de evolución, de estudio, de investigación para la biodiversidad. Pero estas flotas pesqueras que están alrededor están causando una gran destrucción de la parte pesquera, ¿ya? Y de la parte acuática y marítima de Galápagos. Entonces aquí podemos ver que en 9 años, me voy a enfocar más en la exportación de aletas de tiburón, que es la problemática más grande dentro de toda la problemática de invasión pesquera que existe en el Ecuador. Entonces vemos que en 9 años la explotación de las aletas de tiburón creció en un 635%, ¿ya? Entonces vemos que desde el 2013 al 2021 hubo un crecimiento exponencial. En la parte azul vemos sí, el monto en dólares, entonces más o menos la exportación de aletas de tiburón, que es basada en una pesca ilegal, ha dado más de 5 millones de dólares, ¿ya? Y
en cuanto a kilos netos, se han exportado 196.805 kilos solo de aletas de tiburón. Entonces, imagínense cuántos tiburones tuvieron que ser sacrificados para estas aletas de tiburón. Pero dentro de la pesca hay una cosa que se llama pesca incidental, que no es una pesca intencional, ¿ya? Entonces, existe una asociación de comerciantes de pesca incidental. ¿Qué significa la pesca incidental? Significa que cuando están pescando por las redes, caen tiburones, caen diferentes especies, rayas, caen tortugas, ¿ya? Y como las redes quedan ahí por algún tiempo, los peces se quedan, o los peces y los tiburones se quedan atrapados ahí y se mueren, porque no pueden respirar, porque se quedan ahí y no están en movimiento. Entonces, las personas que han sido capturadas con pesca incidental, con pesca de aletas de tiburón, aducen que es porque es por pesca incidental y no intencional, ¿ya? Entonces, ahí es un poco difícil conocer cuál es la verdad del asunto, porque no hay buzos que estén ahí todo el tiempo para saber cuánto es pesca incidental y cuánto en realidad es pesca intencional de los tiburones para sacar las aletas, ¿ya? Entonces, otro problema de la pesca, de la invasión pesquera, es esta pesca incidental, que mueren bastantísimas especies que no son destinadas a la alimentación, simplemente mueren porque se quedan encerradas o atascadas en las redes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 71 casos de ballenas, tenemos 3.000 delfines, tenemos 4.600 tortugas marinas en las diferentes costas. Entonces, es un problema bastante grande esto de la pesca incidental. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando tenemos una pesca, es muy sospechoso esto de la pesca incidental por parte, por ejemplo, de las flotas pesqueras. Puedes tener pesca incidental dentro de los pescadores artesanales del Ecuador, porque aquí, por ejemplo, no tenemos la costumbre de comer la sopa de aleta de tiburón, pero en China sí hay en esta costumbre. Entonces, es súper importante también cuando hablamos de biodiversidad y problemas de biodiversidad, conocer todo el contexto, o sea, desde la parte sociocultural, porque aquí hay una parte súper cultural súper fuerte que está afectando a nuestra biodiversidad. El consumo de aleta de tiburón se hace para realizar una sopa, ¿ya? Una sopa que la consumen las élites o las personas de alto nivel económico en Chile. Entonces aquí vemos que hay diferentes especies, ¿no es cierto? Hay el pez martillo, hay el pez zorro, perdón, el tiburón martillo, el tiburón zorro, el tiburón lobo, de donde se sacan las aletas. Y muchas veces cuando esta pesca es intencional, incluso es hasta muy cruel, porque lo que hacen es sacar a los tiburones del agua, les cortan las aletas y les vuelven a lanzar al agua y se mueren. Entonces, es una problemática bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, aquí les puse un poco de historia de el significado cultural de la sopa de aleta de tiburón. Entonces aquí te dice que incluso por creencia cultural, la gente piensa que tomando aleta de tiburón, primero es un afrodisíaco, es incluso este tipo de sopas se da en bodas de gente de alto nivel económico. Entonces tiene, según estas personas, tiene propiedades afrodisíacas, tiene propiedades anti-envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es por esta razón que existe esta pesca intencional de tiburones para sacar sus aletas. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. O sea, tenemos, por ejemplo, la Convemar y tenemos nuestra jurisdicción, pero si analizamos esta problemática desde el punto de vista económico, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Ecuador depende de China en muchos sentidos, sobre todo en el sentido económico, porque China es uno de los países más fuertes
para Ecuador, para dar, por ejemplo, préstamos para el consumo de petróleo, para importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya se ha visto que hay unas consecuencias que no se dicen, ¿ya? Sí, cuando el Ecuador encontró estos buques con varias toneladas de aletas de tiburón, puso una sanción, pero parece ser que en represalia, China, por ejemplo, en tiempos de COVID, decidió no aceptar las importaciones de camarón que venían de Ecuador, porque dijeron que había unas, o encontraron unas partículas del virus COVID. Entonces, esta dinámica es bastante complicada cuando hay un estado que tiene bastante dinero y que tiene poder, un estado grande que tiene poder sobre el otro estado pequeño, y que este estado pequeño tiene los recursos naturales que este estado grande no tiene, ¿ya? Entonces, como hay una dependencia directa económica, es súper complicado por las relaciones internacionales y por las relaciones económicas poner un alto a este tipo de abuso a los recursos naturales. ¿Ya? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el peso financiero que tiene China en Ecuador es importante. O sea, la deuda con China equivale al 30% de la deuda total multilateral hasta el 2016 y equivale al 70% del total de la deuda externa bilateral del Ecuador para el año 2017. Entonces es un peso bastante fuerte. Y eso hay que considerar cuando se toman políticas para la protección de las especies silvestres, de las especies marítimas en este caso. Ya, aquí vemos que, por ejemplo, los préstamos del Ecuador, ¿sí? El Ecuador le debe a China, ha tenido préstamos de 18.4 billones de dólares, y desde el 2005 al 2019 hemos realizado 15 préstamos, ¿ya? Entonces, esta relación de dependencia económica con el Ecuador le hace bastante vulnerable a que se vulneren, vuelvo a repetir, los derechos naturales del Ecuador. Ya, entonces, para colmo, no es que se pide que haya una sanción directamente a China, sino que, por ejemplo, la Unión Europea pide, más bien le sacó una tarjeta amarilla a Ecuador y le llamó la atención. Le dijo, si como Ecuador, como Estado, no regula esta pesca incidental o esta pesca intencional, no vamos a tener que poner sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Dejar de importar pesca desde el Ecuador, y el monto de dinero que recibe el Ecuador por exportación de pesca es bastante grande. Entonces, el Ecuador en este momento está en una situación difícil en las relaciones internacionales debido a este problema. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno. Ya. Hasta ahí voy a llegar con el problema de la pesca incidental, porque en realidad no han habido soluciones prontas para este problema, por esta misma situación económica y de dependencia con China, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver es la invasión forestal a la biodiversidad, pero yo quise más bien enfocarme a la invasión de deforestación, ¿sí? Por la biodiversidad, a la biodiversidad. Esto es porque la deforestación se da por muchas razones, no solo por la razón forestal, ¿no? Por la tala ilegal de los bosques o por el manejo forestal para venta de madera, sino que también se da para otra explotación de recursos naturales. Entonces aquí vamos a ver de una manera un poquito más general esta invasión deforestal que quería llamarle hoy. Entonces aquí vemos en el... Ay, perdón. Ya. En la década de los 90 hubieron más o menos el 70% de los 2 millones de hectáreas que hubieron como pérdidas a partir del desarrollo económico del Ecuador.
¿ya? Y también porque esta pérdida se vio porque no habían leyes que protejan a los bosques. El 80% de la madera que se talaba de los bosques era de bosques nativos y solo el 20% era de plantaciones comerciales. Entonces, ¿qué pasó? El Ecuador empezó ya a darse cuenta de esto y empezó a nombrar sitios de protección, ¿ya? Entonces, a partir del 2000, del 1990 al 2014 hubo un descenso de la evolución de la deforestación, cosa que es bastante interesante. Entonces, aquí vemos que las provincias que tienen más deforestación por diferentes motivos, que puede ser por tala indiscriminada, es que es una sinergia de cosas. Empieza la tala indiscriminada, empiezan los incendios, de ahí empieza la invasión agrícola, ¿ya? Entonces, vemos en Esmeraldas, que es una de las provincias que más deforestación ha vivido. Esto es súper peligroso para la biodiversidad porque la zona de Esmeraldas pertenece al Chocó y el Chocó es una de las zonas húmedas y también el Chocó ayuda a regular el clima en el Ecuador, ¿ya? También tenemos la otra provincia que tiene mayor parte de deforestación, es Sucumbíos, Morona Santiago y El Oro. Entonces, el oro generalmente la parte también de los bosques seco también es bastante, tiene bastante deforestación, no solo el oro, ¿ya? Casi no tenemos bosque seco, queda creo que el 10% de lo que existía antes. Todo esto por deforestación para cultivos o por extracción de tala ilegal, ¿no? Tala de madera. Listo. Entonces, aquí vemos que gracias a la creación de normativas, la deforestación de los bosques nativos sí ha tenido una disminución y se han ampliado también las zonas del número de hectáreas de bosques protegidos para evitar la extinción de las especies vegetales y las especies animales. Entonces, en realidad el Ecuador tiene una buena proporción, el 33% del territorio ecuatoriano tiene algún tipo de protección ambiental. Entonces, en realidad tiene, a comparación de otros países, está súper bien. Ya, por ejemplo, aquí tenemos de Ecuador que está en el segundo lugar de países desarrollados, subdesarrollados o en procesos de desarrollo que tiene mayor cobertura protegida. ¿Ya? Entonces, el MAE o el Ministerio del Ambiente en ese entonces, en el 2015, también quiso manejar la situación de deforestación y la situación de manejo de proyectos forestales. Entonces, se abrieron más o menos 40 oficinas técnicas en todo el país para poder hacer o para poder aprobar programas de manejo forestal para el aprovechamiento de la madera en los bosques nativos, también programas de regeneración natural y pues también reforestación con especies pioneras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hubieron diferentes programas en donde se manejó el asunto forestal de manera legal y de manera técnica. Entonces aquí tenemos que en el bosque nativo hubieron 722 programas, hubieron formaciones pioneras también, y hubieron programas de sistemas agroforestales y también de plantaciones forestales que fueron manejadas por el Ministerio del Ambiente. En el Ecuador, a pesar de que el Ministerio del Ambiente y el Estado ha puesto esfuerzos para evitar la tala indiscriminada, existe todavía tala ilegal en el Ecuador. Entonces, los mayores provincias son las que están aquí: Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Orellana, la parte de la Amazonía, ¿no? Y también la parte del bosque seco. Entonces, aquí vemos que con respecto a la tala ilegal, Esmeralda, Sucumbíos, Morona, Santiago, Pastaza y Orellana, de estas provincias son las que se extrae el producto, se extraen los recursos forestales
y de manera ilegal, pero en Pichincha, El Oro, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura y Azuay son a donde llega este producto, ya este producto de madera ilegal. Y todavía no se ha logrado establecer el porcentaje de manera que permanece en el país y el porcentaje de manera que se exporta de manera ilegal a otros países. ¿Ya? De acuerdo a los operativos que se han realizado año tras año y sobre todo en el periodo 2013 y 2014, hubo una cantidad de retenciones de madera en metros cúbicos que pasó de 6.898 metros cúbicos a 13.661 metros cúbicos. Entonces, el Estado sí está poniendo esfuerzo para evitar la tala ilegal, pero aún así es una mafia súper grande que incluso cuando se sabe que un bosque está siendo talado de manera ilegal, la gente que entra tiene que entrar con protección militar porque es bastante peligroso. Es una mafia porque este negocio ilegal genera bastante dinero. Y aparte hay una evasión de impuestos bastante grande para el Ecuador, entonces una pérdida económica para el Ecuador. Ya, para controlar esta tala forestal ilegal, el Estado ha puesto, el Ministerio del Ambiente y del Agua han puesto 14 puntos de control en el país, alrededor de las provincias en donde se sabe que hay más tala ilegal. Entonces hay 4 en Esmeraldas, hay 3 en Pastaza, puntos de control, no hay 2 en Imbabura y las demás se reparten entre Morona, Santiago, Arellana, Sucumbíos, Napo, etcétera. Entonces, el Ministerio del Ambiente está encargado también de realizar operativos en carreteras, en áreas protegidas, etcétera. A pesar de que existe o de que una gran parte del Ecuador, a comparación de otros países, una gran parte del Ecuador está protegida, esto no significa que no haya tala ilegal en los sitios nativos, en los sitios de protección, ya que igual, incluso recientemente han habido cortes de personal con respecto a los guardaparques. Entonces, esto permite que haya menos vigilancia, ¿ya? Y que haya paso abierto para que estas mafias entren y saquen los recursos naturales, forestales en este caso. Entonces, también se han hecho normativas y se han puesto en vigencia en el Código Integral Penal, que entró en vigencia en el 2014, una sanción de 1 a 3 años a quienes cometan delitos contra las especies forestales. Entonces, esto de alguna manera ha disminuir o controlar la tala forestal ilegal. Pero no se tienen datos certeros de cuánta madera forestal está siendo ilegalmente talada, transportada y comercializada. Entonces, también para evitar esto, el Ministerio del Ambiente cuenta con 1.6 millones de hectáreas de bosque protegido y espera reforestar otras 26.000 hectáreas hasta el año 2022. También espera reforestar con especies maderables y forestales, ¿no es cierto? 1 millón de hectáreas en 4 años de gestión, lo que parece bastante ambicioso. Y esto es de parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso. También quieren incrementar los controles por parte de la autoridad ambiental y hacer campañas de educación a la ciudadanía para solicitar que sea responsable en la compra de productos elaborados por la industria formal, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Siempre existe tráfico ilegal porque hay compradores. Entonces uno como comprador tiene que saber si es que la madera que está comprando viene de un negocio legal, ¿ya? Ahora voy a pasar, que también tiene que ver con la deforestación, pero más enfocado hacia la invasión agrícola de la biodiversidad. Entonces, como dato, tenemos que en el mundo se talan, en el mundo se talan 10 millones de hectáreas de bosque cada año, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés. También el Ministerio del Ambiente y el Agua en el 2018 descubrió que existen 94.000 y pico de hectáreas de bosque en el país que se talan por año.
Y esta área de tala o de deforestación por año es mucho más grande en comparación a otros países que tienen mayor territorio. Entonces, la tasa de deforestación en el país es bastante acelerada, a pesar de los controles que existen. Entonces, ¿de dónde viene la tala y por qué se tala? ¿No es cierto? La tala, primero, o la deforestación se da para explotaciones petroleras, la tala ilegal por parte de comunidades indígenas, también la tala ilegal por mafias madereras, que es el 15% de toda la tala, y el 40% de la tala que existe en el Ecuador es por la transformación de bosques nativos a suelos agrícolas. La tala que se da, sí, el 40% de la transformación de bosques a suelos agrícolas, la mayor parte se da para un mosaico agropecuario, ¿sí? La mayor parte en sí es pastizal para pastoreo. Tenemos el 3% que se tala para palma africana, el 3% para maíz, el 2% para café, el 4% para cacao y otros productos agropecuarios, el 10%. Ya. Entonces, en el Ecuador, la causa más común de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola. Y según investigadores del proyecto La Forte, la población que vive en los bosques tropicales, por ejemplo, se ha visto obligada a convertir las áreas forestales en sistemas agropecuarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en las zonas cerca de los bosques tropicales viven en extrema pobreza, entonces no tienen otra que convertir el bosque en áreas agropecuarias, ¿ya? Porque estas personas tienen un promedio, por ejemplo, de que viven con $47 al mes. Entonces, la pobreza es uno de los factores para que haya deforestación para la agricultura. También se utilizan los recursos de los bosques para satisfacer necesidades básicas de las poblaciones que viven cerca de los bosques tropicales. Y según World Development, en el 2014, esta revista asegura que los ingresos forestales y las actividades agrícolas representan para la gente que vive cerca de estos sitios entre el 20 y el 40% del ingreso total de los hogares en el mundo que viven cerca de los bosques. Ya para ser un poquito más puntuales y enfocarnos en una explotación agrícola en particular, hay una problemática bastante grande en torno a la tala de bosques y el uso de los bosques por, para plantación de palmas aceiteras, ¿ya? Entonces, una de las, como habíamos visto, una de las provincias que sufre más deforestación es la provincia de Esmeraldas, que no solo tiene tala ilegal de productos forestales, sino también tiene tala ilegal para siembra de palma, ¿ya? Entonces, los bosques abundantes habían antes, pero por la presión de la agricultura, estos han sido convertidos en plantaciones que han causado la pérdida casi de la totalidad del bosque que existía, el bosque tan rico que existía en Esmeraldas. Entonces, las poblaciones afro y las comunidades indígenas están enfrentando la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Existe una estrategia de los empresarios que tienen las palmas aceiteras o que quieren plantar las palmas aceiteras, y es que ellos como estrategia empiezan a rodear y a usurpar los terrenos baldíos o los sitios de bosque y rodean a las comunidades. Entonces la comunidad no tiene más que sucumbir a la presión agropecuaria o agrícola y sembrar ellos mismos también en su parte de bosque o en la parte de bosque que viven esta palma aceitera. ¿Ya? Entonces, aparte que esta palma aceitera es un monocultivo. Entonces, el monocultivo también tiene bastantes afectaciones a la biodiversidad. En los años 50 fue cuando las palmas aceiteras o las plantaciones de palmas aceiteras empezaron en el Ecuador. Y los gobiernos, obviamente, como la palma aceitera y el aceite se usa para muchas cosas,
en la Nutella, en los aceites que usamos, en los Doritos, en todas las frituras y muchas cosas que usamos, en realidad se usa la palma aceitera. Entonces es un ingreso bastante alto para el Ecuador. Y lo que hicieron los gobiernos, lo que hacen hasta ahora es impulsar la expansión de las palmicultoras, pero no toman en cuenta la destrucción del hábitat y tampoco toman en cuenta eh, la, la, la forma de vida de los habitantes que están en esos sitios. ¿Ya? Y como consecuencia de esta expansión de la palma aceitera, existen los ríos contaminados, ¿sí? Por exceso de químicos, exceso de nutrientes, exceso de herbicidas, etcétera. Los suelos debilitados porque hay un excesivo una excesiva siembra y no se deja los suelos recuperarse de las siembras, y las poblaciones que están cercanas están acorraladas por estos monocultivos de palma aceitera. Entonces tenemos que igual, en Esmeraldas, la expansión de la palma amenaza comunidades afro como La Chiquita y Barranquilla, y también a los pueblos indígenas de Agua y a la selva amazónica. Entonces, las palmicultoras, perdón, se ha visto y se tiene registros de que contaminan las fuentes hídricas, no solo de las nacionalidades sionas, sino también de las nacionalidades afroamericanas, afroecuatorianas, perdón. Entonces, aquí en este mapa tenemos las cuencas hidrográficas, que es del río Cayapas, Esmeraldas, Muisne, Chone, Puerto Viejo, Jipijapa. Todas estas partes del norte, de la zona del Chocó y de la zona tumbesina al sur, y de la zona amazónica, todas estos ríos y estas cuencas hidrográficas son las que están contaminadas por la plantación de la palma africana. Entonces, es una problemática bastante fuerte. ¿Ya? Incluso hay fundaciones y hay grupos sociales que están en contra de la expansión agrícola de la palma africana, porque están encerrando a las poblaciones que viven ahí. Entonces aquí tenemos que cuando las familias entran a la palma, pierden un esquema social en la comunidad. Ya no hay mingas, no hay reuniones, es un quiebre también cultural, se rompen los esquemas sociales de vida y también los esquemas familiares. Aparte de, entonces aquí estamos perdiendo no solo la biodiversidad, sino también estamos perdiendo parte de la cultura. Existe un estudio hecho por Mongabay y Latam y la barra espaciadora, en donde encontraron 3 diferentes tácticas usadas por algunos industriales de la palma en el Ecuador, que usan para expandir sus plantaciones. Entonces, la primera táctica es rodear a los habitantes de monocultivos, invadir los terrenos. Entonces invaden los terrenos porque en la mayoría hay tráfico de tierras, ¿no es cierto? Y la mayoría no tienen escrituras de sus terrenos. Entonces, ¿qué hacen? Invaden los terrenos, se quedan ahí, empiezan a hacer usufructo del terreno, y esa es una manera de decir que eres dueño de ese terreno después de un tiempo. Entonces, después empiezan a aislar y a dividir las comunidades, como pasó en esta comunidad de Sione, ¿ya? También, como efecto del chocó biogeográfico en la provincia de Esmeraldas, también las comunidades afroindígenas denuncian la invasión de sus tierras, y como no tienen papeles, no pueden decir estas son mis tierras, pero son tierras ancestrales que les pertenecen, ¿no? Por historia. Entonces, como ejemplo, tenemos que un líder afro en Esmeraldas se resistió a vender sus tierras a la palmicultora de la zona, y hoy su finca se encuentra completamente aislada entre cientos de hectáreas de monocultivo. Ya, entonces en este mapa que tenemos aquí, vemos el cultivo de palma aceitera con porcentajes. El total de la superficie de siembra de palma aceitera es de 200,000, más de 200,000 hectáreas. Entonces, en promedio, la provincia que tiene más presión
por el cultivo de palma aceitera es Esmeraldas, después vienen Los Ríos, Sucumbíos, Santo Domingo y también hasta Santa Elena. Entonces, son algunas provincias que están viviendo esta expansión. Y esta expansión no se detiene, más bien el gobierno lo que está haciendo es impulsando esta expansión de la palma aceitera. Ya, como problemática por ejemplo, en el río Shushufindi de la Amazonía del Ecuador, encontraron que hubieron bastantes peces muertos y determinaron que es por los desechos que los embrios de palma africana botan al mar. Entonces, hace 30 años, las personas que vivían cerca de este río Shushufindi usaban para comer, para lavar, para cocinar, entre otras, para regar, ¿no es cierto? Pero ahora, 30 años después de la invasión de palma africana, ya el río está muerto. ¿Por qué? Por el exceso de agroquímicos, de fertilizantes, incluso se usa glifosato, entre otras. En abril de 2020, los CIECOPAI reclamaron al gobierno por la falta de atención ante la amenaza por la pandemia del COVID-19. Y además de eso, también exigieron explicaciones por la aparición de estos miles de peces muertos, precisamente en zonas en donde hay desagües ilegales de desechos que generan las palmicultoras. Entonces, es conocido por el Estado que existen esta problemática y es conocido en el Estado también que se está sacando un recurso, se está destruyendo el recurso natural para sembrar la palma y aparte de eso, aparte de quitar igual las tierras de las personas que viven ahí, las personas no reciben ni siquiera una atención en tiempos de pandemia. Entonces, la gente que vive ahí está afectada por varios puntos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista social, familiar, comunitario, económico, ambiental, etcétera. Listo. Entonces, globalmente, ya internacionalmente, incluso existen ya especies de animales que han sido identificadas que la palma africana ha puesto en riesgo. Ya, por ejemplo, en Sudamérica tenemos los monos, estos se llaman monos de cresta de algodón, tenemos el chimpancé en África, en Asia el tigre, el gibón, los osos, etcétera, el orangután, ¿ya? Entonces, la problemática de la palma africana no solo es en el Ecuador, sino es a nivel mundial, porque nosotros como consumidores usamos la palma africana para todo lo que consumimos, que es de manera, frituras de manera artificial, e incluso nosotros en nuestra cocina usamos aceite sacado de palma africana. Ya, entonces, ante la aprobación hay una ley, un proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Entonces, quiere decir que el gobierno está impulsando el desarrollo de la palma aceitera, porque obviamente es un ingreso bastante fuerte para el Ecuador. Pero en vista del problema socioeconómico y socioambiental que genera esta palma, fundaciones como la WWF están rechazando enérgicamente este proyecto de ley por estos impactos socioambientales que supone la expansión de estos cultivos y también la disminución de regulaciones y controles que esta actividad agroindustrial está haciendo. Y aparte que se le da ventajas de carácter inconstitucional porque está poniendo en peligro no solo a las regiones y a las personas que viven cerca de estas plantaciones de palma, sino también a los recursos naturales que todos los ecuatorianos usamos, como los ríos, porque sabemos que cuando hay contaminación de río no es estática, sino va también corriente abajo, ¿no es cierto? Entonces, no solo contamina ese sitio, sino va contaminando el agua, el suelo, las aguas subterráneas, etcétera.
Listo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la deforestación? Aparte de en general, ¿no? Entonces, por la tala ilegal, por la parte de agricultura, etcétera. Entonces, primero, una de las consecuencias es la pérdida del hábitat y la biodiversidad, ¿ya? Porque se pierde la caza de los animales y se pierde también con esto especies que se pueden descubrir, que pueden ser parte de la medicina, la alimentación, etcétera. También incrementa el aumento de CO2 en la atmósfera, porque como sabemos, los árboles y la cobertura vegetal absorbe el CO2 que nosotros mismos eh, generamos. Aumenta la sequía y la erosión del suelo. Entonces, esto también es súper importante. Cuando hay deforestación, ya no existe materia orgánica que enriquezca este suelo. Y encima, si hay cultivos y monocultivos, se sobreexplota el suelo. Entonces, a futuro, la consecuencia es que vamos a tener un problema de seguridad alimentaria porque los suelos ya no van a funcionar para el cultivo de alimentos. Existen también inundaciones fuertes porque los suelos ya no se vuelven permeables. Existe la interrupción del ciclo del agua, porque como sabemos, los bosques atraen el agua, ya atraen la concentración del agua, la condensación, la formación de nubes y la lluvia. Entonces, por eso también van a aumentar las sequías. Aumentan los incendios forestales, ¿sí? Y esto también aumenta la deforestación, porque ya que una vez que hay incendio forestal es un pretexto para que entren o se expanda también la frontera agrícola. También en los bosques hay menor capacidad de recuperación después de un desastre. Hay una disminución del capital natural del país. Hay menor resistencia al cambio climático. Y hay una desconexión de regiones y ecosistemas. Entonces, y esto es bastante importante porque, por ejemplo, en la biodiversidad hay animales grandes como el jaguar, tenemos el oso, tenemos el puma, entre otros, que necesitan grandes extensiones de terreno de bosque. Entonces, esto evita que hayan estos corredores ecológicos porque están coartados por esta frontera agrícola. Entonces, ¿cuáles son las causas también de la deforestación? Es la falta de inversión en la conservación del medio ambiente, la falta o el mal manejo de políticas públicas gubernamentales, ¿no es cierto? También la priorización del beneficio económico. Como les decía, no importa en realidad al Estado el sufrimiento de la gente que se encuentra, de los nativos que se encuentran en las plantaciones de palma africana o cualquier tipo de plantación. No importa cuánto se contamine el agua, se contamine el suelo, porque nosotros como Ecuador somos un país pobre, que está endeudado, que tiene bastante deuda. Entonces, intentamos sacar el rédito económico donde sea. Entonces, la priorización del beneficio económico hace y promueve la pobreza, promueve la pérdida de biodiversidad y promueve la contaminación. Ya, entonces, como consecuencias, hay esta erosión bien del suelo considerable. Por ejemplo, en Ecuador hay el 50% del suelo que está erosionado, ¿ya? También una de las consecuencias de lo que ya he venido hablando en toda esta presentación es que las poblaciones indígenas se ven aisladas y se ven desplazadas y en peligro inminente de perder su territorio. Y esto hace también que se promueva las movilizaciones de estos sitios hacia las ciudades grandes. Entonces promueve la pobreza, promueve que haya estos procesos de, no sé cómo se dice, mendigación, que haya más mendicidad, que hayan mafias que se aprovechen de la pobreza de la gente, ¿no es cierto? Entonces, lo que he querido resumir o de forma súper resumida en esta presentación es que cuando nosotros hablamos de biodiversidad y sobre todo con respecto a explotación de recursos, tenemos que verlo de una manera holística.
generalmente el problema que hemos tenido es que solo vemos a la biodiversidad como biodiversidad y su pérdida, pero no vemos cuáles son las causas, cuáles son los efectos de forma ambiental, socioeconómica, cultural, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante cuando se hablan de políticas de conservación, conocer todos estos aspectos para poder brindar políticas que se puedan aplicar a la realidad de ese país. Entonces, eso es todo lo que les puedo decir con respecto a las invasiones pesqueras, agrícolas y forestales que existen en el Ecuador. ¿Alguna pregunta? Claro que sí, quería agradecerle a usted, estimada ingeniera Flor, por el tiempo que nos ha permitido compartir en esta ponencia. Muchas gracias. Y bueno, de pronto alguna inquietud, mis queridos amigos, les escuchamos si es que tienen alguna de las inquietudes dentro de lo que compete con esta ponencia, ¿no? Mientras tanto, pues, estimada ingeniera, si nos doy por favor con un mensaje último para poder así nosotros continuar con usted, por favor. Bueno, como último mensaje, vimos que la problemática es bien grande, es bastante profunda y tiene muchas aristas. Pero como había dicho en mi ponencia anterior con respecto a la responsabilidad ciudadana, nosotros podemos cambiar la forma en que se hacen, en que está diseñada el manejo de la agricultura, por ejemplo, en el Ecuador. ¿Ya? Y el manejo de los sistemas forestales en el Ecuador y de la explotación de los recursos forestales. Entonces, como ciudadano, vamos a ver, necesito en realidad lo que estoy comprando, ¿qué viene detrás de lo que estoy comprando? Ya sabemos lo de la palma aceitera, entonces intentar tener diferentes visiones al momento de comprar, tratar de evitar comprar, porque hay diferentes aceites, ¿no es cierto? Entonces, comprar cosas que sean hechas con aceites, por ejemplo, de oliva, de aguacate, de otro tipo de cosas que no sean palma aceitera. O, por ejemplo, si vamos a comprar madera, saber y cerciorarnos de que sea madera que viene de un producto legal, ya, de un producto regulado. Entonces, eso es lo importante, porque obviamente nosotros no estamos en el poder de escribir normativas, pero sí estamos en el poder de hacer presión para que se cambien los sistemas productivos en el Ecuador y se cambie la manera de ver y de explotar los recursos naturales del Ecuador. Eso es lo que puedo decir. Claro que sí, muchas gracias a usted, ingeniera Flor Ortiz, por el tiempo que nos ha permitido compartir con todo nuestro público. En este momento queremos agradecerles también a ustedes, mis queridos participantes, quienes están en esta plataforma de transmisión. Y bueno, nos hacen llegar una inquietud. Nos dice en este momento Jacqueline Traves. Buena charla, muchas gracias. ¿Cuál sería la mejor forma de hacernos responsables como consumidores? ¿Y de qué manera podemos exigir por productos de precedencia más amigable con la biodiversidad? Sí, por favor, nos ayuda. Doctora, le agradezco un Claro que montón. sí, claro que sí. Como les digo, o sea, intentar diversificar, o sea, porque obviamente cuando nosotros, la industria hace y nos obliga de alguna manera, ¿ya? Porque esa está en la parte de la matriz productiva y lo que da dinero al Ecuador. Entonces, nos obliga de alguna manera a consumir productos que vienen de palma africana. La Nutella, por ejemplo, es una de ellas, ¿ya? Entonces, si nosotros en todo producto viene una leyenda, y todo producto tiene que tener una leyenda. ¿De dónde viene? Es responsable económicamente. Hay certificaciones. Entonces nosotros como ciudadanos debemos enterarnos las certificaciones sociales, certificaciones ambientales que tiene el producto. Si no lo tiene, no lo compres, porque no lo vas a necesitar. O sea, hay cosas que compramos que ni siquiera, o sea, incluso un caramelo, una papa frita, ahí está la palma africana, en una papa frita, en un dorito, en ese tipo de cosas. Pero también hay otros productos que están hechos con otro tipos de aceites. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Tomarnos el tiempo cuando estamos en algún supermercado y leer y decir, a ver, ¿este producto primero tiene empaque reciclable? Sí. ¿Tiene responsabilidad ambiental? Sí. ¿Tiene responsabilidad social? Sí. Si no te dices información, es porque
no la tiene. Entonces, intentar no comprar y no consumir productos que sabemos que a la larga nos va a afectar a todos, para que de esta manera nosotros como ciudadanos formemos una masa crítica para cambiar la forma en que está hecha la explotación de los recursos naturales. Comprar alimentos que vengan de agricultura familiar, por ejemplo. Eso es súper importante. Ya no comprar como a la ciega, ¿no es cierto? Intentar comprar productos orgánicos de productores orgánicos es importante. Entonces, eso, o sea, leer de dónde vienen los productos, con qué están hechos los productos, es súper importante. Eso. Claro que sí, queridos amigos, les agradecemos también por la participación de nuestra docente, quien ha estado con nosotros compartiendo en esta jornada increíble. Bueno, estamos llegando a la parte final, agradecerle, no tenemos más inquietudes de parte de todo el público quienes se encuentran en esta segunda sesión del seminario de biodiversidad. Es un honor haber compartido con usted. Será hasta una próxima. Le agradecemos, ¿no? Y de parte de toda la familia de Levens Capacitaciones, el Instituto Azteca de México, le quedamos eternamente agradecidos. Una buena noche, ingeniera Flor Ortiz. Que le vaya muy bien y será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Queridos amigos, así es como terminamos en esta charla. Estamos pues gustosos de haber contado con esta experta. Nos preparamos para poder vivir la siguiente ponencia. Por favor, mientras tanto, invitarles a que nos acompañen mediante esa plataforma, quienes están desde Zoom, desde www.capacitacioneslevens.com y obviamente desde el canal de Facebook Live. Volvemos ya en pocos minutos, mis amigos. Estamos compartiendo esta segunda edición del seminario de biodiversidad. Volvemos ya en poco.